Éxodo capítulo 15, vamos a ver los versículos que van del 22 al 27. Oramos y luego exponemos la palabra de Dios. El título: Males, Milagros y Medios. Leo la palabra del Señor. Entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Le dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer tu palabra. Qué bueno es poder meditar en ella durante un rato. Qué bueno es, aún en estas condiciones, sin aire acondicionado, en el exterior, ver que tu pueblo viene y se queda a oír tu palabra y a adorar tu nombre. Gracias por estas condiciones distintas. Gracias por quitarnos las comodidades muchas veces para que apreciemos más tus dones cuando los tengamos. Ayuda a tu siervo en su extremada debilidad hoy. Oh Señor, te lo ruego, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante que el pueblo de Dios acaba de salir de una expresión milagrosa extraordinaria de parte de Dios. La Biblia nos cuenta en el capítulo 14 cómo el pueblo de Israel caminó por el mar y Dios los libró. Y ellos no solamente caminaron por el medio del agua y Dios detuvo las aguas en los dos lados, sino que Dios niveló el piso y lo hizo accesible, lo hizo fácil para que ellos cruzaran milagrosamente por ahí. La salida de ese pueblo de Egipto es un símil de la salida de los hijos de Dios de la esclavitud del pecado para la vida plena que tenemos en Jesucristo. Ahora acaban de llegar y están celebrando. E incluso el capítulo 15 comienza con un canto. Es el canto de liberación. Es como cuando usted está tan contento que comienza a cantar sin proponérselo. Así estaban ellos cantando, y este canto precisamente exalta a Dios de una manera particular. Dice el versículo, mire cómo se centra en Dios, el versículo 1 de este capítulo 15. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojó al mar al caballo y al jinete. O sea, este es un canto de adoración centrado en Dios, y así debemos cantar a Dios. El versículo 2 dice: el Señor es mi fuerza, mi canción, Él me ha dado la victoria, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. En otras palabras, el pueblo acaba de salir de una liberación del pueblo de Egipto y pasar por el mar y ver la liberación de Dios, y lo único que les sale es alabanza a Dios, porque Dios los bendijo, porque Dios les dio lo que ellos necesitaban. Al final de este capítulo también encontramos a Dios bendiciendo al pueblo, y ellos llegan a un lugar llamado Elim, y dice aquí que habían 12 manantiales, uno por cada tribu, para que no pelearan, digo yo, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto es en medio del desierto. Ahora, oigan bien, hermanos, en medio de esta bendición estimulante, en medio de esta otra bendición estimulante,
encontramos un capítulo dramático y amargo. No sé ustedes, pero usualmente en los sándwiches, lo mejor es lo de adentro. No sé, ¿verdad? El jamón, el queso, el pernil. No les voy a abrir el apetito porque hoy no tenemos comida. Pero usualmente lo de adentro es lo que le llama la atención. Lo de afuera es casi para agarrar bien lo de adentro. Por lo tanto, yo creo que de todas estas experiencias benditas, lo del centro es lo que nos debe llamar la atención. Y ahí vamos a poner nuestros ojos. Dice el versículo 22, y aquí encontramos en primer lugar que Dios es un Dios que obra y que usa el mal. Este mundo no siempre es alegría y todo está bajo el control de Dios. Y esa es una verdad que se ha dicho aquí una y otra vez en Iglesia Norte. Yo espero que usted la tenga grabada en su alma. Dios controla todas las cosas, incluso usa el mal. Y dice aquí el versículo 22, entonces Moisés guió al pueblo de Israel. Fue Moisés el hombre que Dios usó para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés el hombre que Dios usó para que ellos recibieran agua de la roca más tarde, maná del cielo. Fue a Moisés que Dios usó para que en un momento golpeara las aguas se partieran. Moisés ha sido el mensajero divino a quien Dios está usando para librarlos y llevarlos a bendición. Por lo tanto, cuando Moisés guiaba, podemos decir, Dios estaba guiando. Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Noten aquí en primer lugar que Moisés se los lleva caminando y estamos hablando de miles de personas, y estas personas llegaron a caminar en el desierto durante 3 días. Habían sufrido en Egipto 430 años de maltrato. 40 años habían sufrido más tarde en el desierto. Pero noten ahora, el trabajo que sufrieron en Egipto era tan intenso que vivían bajo un juicio. Dice un hombre de Dios aquí, el trabajo puede ser mental y físicamente agotador, pero no era solo eso. La situación era insoportable, no solo por la esclavitud, sino por su dureza extrema. Eran obligados a trabajar con crueldad, con poca comida, les amargaban la vida. O sea, ellos vivían una vida amargada en Egipto. Y encima de eso, vivían en una servidumbre y se debilitaban en su aflicción, en sus sufrimientos. Y oigan ahora, intencionalmente le daban poco de comer. O sea, ellos salieron de un tormento. De repente se le abre el mar y ven el milagro de Dios. Y cuando han cogido un poquito de respiro, 3 días en un sol más fuerte que el que ustedes están tomando ahora, sin agua. En esa condición, dice la palabra de Dios, que viajaron y así se desalentaron. Piensen por un momento, ¿cómo es posible que Dios tan pronto esté dirigiendo al pueblo a 3 días sin beber agua? ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? El agua es el 70% de nuestro cuerpo. Y una persona puede vivir sin agua de 2 a 4 días. O sea que el tercer día estaban ya en la curvita a punto de fallecer. Y en esa circunstancia, de repente encuentran un lugar con agua. Y eso era una fiesta. Algunos, me imagino, dirían, es un espejismo, no hay nada. No, había agua. Y cuando llegaron allá, leemos lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. O sea, mire, cuando una persona tiene sed, se bebe lo que sea. Bueno, pues esta agua era imposible de beber por el amargo que tenía. Y en ese amargo se le negaba algo esencial. Fíjense, hermanos, ellos no estaban pidiendo una comodidad para estar mejor en el desierto. Ellos no estaban pidiendo más alimento, ni siquiera estaban pidiendo sencillamente más de beber, sino lo esencial. Y lo esencial se le estaba negando.
bajo un sol cruel, bajo una necesidad urgente, estaban en un dolor y lo necesario le faltaba. Spurgeon es un hombre de Dios a quien yo admiro mucho. Y él dice, Dios puede tocarte en el objeto más querido de tu corazón. No es un hijo el que es tomado entre muchos, sino el único. No es un amigo o un pariente lejano, sino el compañero de tu pecho, el que es abatido. No te sorprendas si la prueba te afecta grandemente o llega a tu alma y a tu corazón. Es una de las determinaciones de Dios, oigan ahora, que las pruebas no sean simulacros de pruebas para sus siervos, sino que la gracia dada no sea imaginaria, sino verdadera. En otras palabras, aquí había una necesidad de verdad, un sufrimiento de verdad, una amargura de verdad. Y eso también está bajo el control de Dios. Nosotros acabamos de pasar por un huracán. Y como bien decíamos al principio, y lo decimos ahora, ese huracán es un huracán de Dios. Y el viento de Dios. Y el agua de Dios. Y los resultados de eso de Dios, aunque sean malos, vienen de Dios. Porque el Dios en quien nosotros creemos controla todo. Y Él guió al pueblo 3 días sin agua, algo necesario para vivir. Y no solamente 3 días sin agua, sino que cuando llegaron en agua, era tan amarga que no la pudieron beber. Era como decir, bueno, ¿y ahora? Es como cuando usted ha estado anhelando algo y lo ve venir y comienza a darle gracias a Dios porque Dios es fiel, porque Dios ha cumplido, y cuando lo toma en las manos se le desvanece como si fuera arena. Y te dice, oye, qué decepción tan grande. Así se encontró el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Dice la Biblia aquí. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. El mismo que los había liberado, el mismo que les había favorecido, ahora era su enemigo. Se murmuraron contra él y se pusieron en contra él. Miren ahora, hermanos, ese es el corazón de los hombres. Nosotros tendemos a confiar más en los hombres que en Dios. Fue Dios el que los sacó, fue Dios el que envió las plagas, fue Dios el que dividió el mar, fue Dios el que niveló el piso, fue Dios el que obró. Y de repente, ¿a quién culpan? A Moisés. Se olvidaron de Dios. Hermanos, si usted salió bien de este huracán, mi hermana, dele gracias a Dios. No a los recursos con los que usted se protegió. No porque bajó de categoría. No porque por su casa no pasó tan fuerte. No, dele gracias a Dios que lo protegió. Amén. Y aquí hay familias que tristemente perdieron mucho, pero hay otras que estaban en un lugar, y es la mayoría que he oído, y alrededor hubo destrucción y su casa fue preservada. Dele gloria a Dios. Amén. Dios lo preservó. Amén. Ahora, este pueblo murmuró y de repente murmuró contra Moisés. Y aquí nosotros debemos entender que muchas veces los que tienen autoridad sufren las consecuencias de que la gente los culpa por cosas que solamente pertenecen a Dios. Solamente es Dios el que puede cambiar. Pero le echan la culpa al siervo de Dios o a los que tienen autoridad. Hermanos, Dios es nuestro proveedor. En Él tienen que estar nuestros ojos, nuestra esperanza y nuestro corazón. Lo primero que encontramos aquí es que en esta vida hay amargura y hay males que están bajo el control de Dios. Dios nos guía a esas cosas. En segundo lugar, tenemos un Dios que obra milagros. Mire qué dice el versículo 25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Moisés pudo haberse parado delante del pueblo y llamarlos malagradecidos, murmuradores, indiferentes, pero Moisés hizo lo que todos nosotros debemos hacer cuando encontramos amargura en esta vida: dirigirnos a Dios, hablar con Dios, orar. Y dice aquí que él habló y clamó al Señor, y él le mostró un trozo de madera, y Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Noten algo, otra versión, la versión de la Biblia de las Américas, dice, le mostró un árbol. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido la oportunidad cuando niños de jugar con ramas y de repente sienten algo pegajoso en las manos, y cuando se lo ponen en la boca es lo más amargo porque es la resina del árbol. No sé cuántos tuvieron esa niñez, pero yo sí. Eso es amarguísimo. Y es propio entender que los árboles tienen una resina que en lugar de endulzar, amarga. Por lo tanto, el agua está amarga
Y cuando Moisés clama a Dios, Dios le dice, toma un árbol y échalo al agua, y el agua se endulzó. Es como contraproducente. Y es que Dios obra así muchas veces. El hombre estaba ciego, y fue donde Jesús, y dice la palabra de Dios que el Señor hizo algo sumamente extraño. Escupió al suelo y con la tierra y su saliva hizo lodo y se lo estrujó en los ojos, y el hombre vio. Como decir, Señor, mejor una lavadita, sin polvo, sin tierra. ¿Usted ha visto lo que tiene una pajita en el ojo? Bueno, pues se le estrujó con tierra y saliva de él, de paso. A veces Dios usa medios que son sumamente extraños para llevar a cabo su propósito. Porque Él usa medios, pero Él está por encima de los medios, como vamos a ver en un momento. Amén. Y tomó a este hombre y así lo sanó. Cuando el Señor Jesucristo habría de venir a este mundo, oiga bien, Él pudo tomar una mujer de muchos hijos, pero Él tomó una jovencita que no había conocido ningún varón, para que se cumpliera la profecía de que la Virgen concibió. La manera en que Dios obra es de lo imposible a lo posible, para que la gloria solamente sea de Él. Amén. Las aguas amargas se volvieron dulces. Israel fue testigo de ver cómo Dios no cambió el agua, sino que la misma agua la hizo dulce. Y eso nos lleva a entender que cuando Dios obra, óigame bien por favor, Él no necesariamente cambia las circunstancias, pero cambia nuestro corazón para que esas circunstancias de amargas sean dulces. Aplicación: no es un nuevo matrimonio, es que ahí el árbol de Dios se ha echado para que lo amargo se convierta en dulce. No es cambiar de iglesia, es procurar que la bendición de Dios esté aquí, en mi corazón, para que lo amargo se convierta en dulce. Dios ha obrado milagros desde el principio, hermanos. La creación fue un milagro de Dios. El éxodo fue un milagro, el maná del cielo, los milagros de Jesús, la resurrección de Lázaro. Pero en medio de esto, nosotros tenemos que entender que en esto hay un tipo y un paralelo. Déjenme explicarme mejor. Oigan, amargura, y Dios le dijo, toma un árbol y échalo al agua. Dice nuestra versión, un trozo de madera. ¿Hay algún trozo de madera en la historia por venir después de esto en donde toda amargura puede ser cambiada en dulzura? ¿Hay alguna madera en donde la amargura del odio pueda ser cambiada en gozo? Donde la amargura de la división pueda ser cambiada en contentamiento y unidad. Claro que sí, en la cruz. En Dios no hay accidentes. Esa madera, sin duda alguna, representa la cruz de Jesucristo. Y óigame bien, la cruz de Jesucristo es el lugar donde toda amargura encuentra dulzura. Toda amargura. Es en la cruz del Calvario, oiga hoy bien, por favor, présteme atención, donde usted puede conocer el amor de Dios. No es fuera de la cruz, es en la cruz, dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí usted puede conocer el amor de Dios. Y si Dios lo ha amado a usted, usted tiene la suficiente gracia para amar aún a sus enemigos. Bendito sea Dios. No importa quién le haya hecho daño y le haya causado esa amargura en su vida. A los pies de la cruz, usted puede encontrar amor aún por esa persona que le ha hecho daño. No solamente en los pies de la cruz encontramos amor, hay algo mejor también allí. A los pies de la cruz encontramos perdón. Porque es en la cruz donde la amargura del pecado y la división de Dios encuentra reconciliación. Dice la Escritura que es ahí la sangre del Hijo de Dios la que nos limpia de todo pecado y nos hace limpios de toda maldad. Es en la cruz donde nosotros encontramos el perdón. Y ahora óigame bien, por favor. Del perdón con que Dios lo perdona a usted, usted puede perdonar a otro. Y la amargura del rencor por el daño que le han hecho, a los pies de la cruz, la puede resolver. Échele a su amargura la cruz de Jesucristo. Pero hay algo más. Es en la cruz, no solamente conocemos el amor de Dios, el perdón de Dios, pero hay algo más. Y para mí esto es maravilloso.
Es en la cruz y con la cruz que nosotros podemos enfrentar la avaricia de este mundo y la esperanza de bien en esta vida. Déjenme decir que dice Romanos 8:34. Dice que si Dios el Padre nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? En otras palabras, en la cruz, al ver al Hijo de Dios dándose por nosotros, ahí sabemos que no hay nada de esta vida que nos haga falta que Dios no nos vaya a dar. Y hay una amargura que produce la necesidad de comer y de proveer para nuestra familia. Sí, produce una inquietud muy grande, hermanos. Pero si Él me ha dado al Hijo, Él me dará con Él todas las demás cosas. Amén. En la amargura de Mara, ellos echaron una madera. Y eso nos lleva a entender que Dios hace milagros. Y el milagro más grande que Dios puede hacer es una vida transformada. Un muerto espiritualmente, darle vida. Una persona amargada contra otro, concederle que le conceda perdón. Una persona que está en una amargura por su pecado y la conciencia que le acusa, darle libertad de ese pecado y vida eterna. Es en la cruz. Nuestro Dios es un Dios que controla el mal, es un Dios que hace milagros y en último lugar, es un Dios que usa medios. Noten que dice aquí la Biblia. Entonces Dios, después que Moisés clamó, le mostró un trozo de madera y Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Hermanos, oigan todo lo que pasó. Dios fue que convirtió el agua amarga en dulce y potable. Fue Dios, no fue el árbol. Fue Dios. Pero Moisés tuvo que orar. Moisés tuvo que ir a buscar el árbol que Dios le mostró. Y Moisés tuvo que tomar ese árbol y echarlo por la fe en el agua. Óigame ahora. Dios hace milagros. Pero no nos crucemos de brazos a esperar que Dios sobre y nosotros no hagamos nada. Nosotros tenemos que ser diligentes. Hay personas que quizás pudieron haber venido en el día de hoy y decidieron no venir por el huracán, aunque pasó hace 4 días, no importa, pero ellos todavía están en huracán. Bien, al no estar aquí, pierden la bendición de oír la palabra de Dios y de adorar a Dios, aún sin aire acondicionado y en estas circunstancias. Es probable que todos los servicios que hayamos tenido en esta iglesia en 3 años, esto usted no se olvide, aunque sea del calor que esté cogiendo. Pero se perdió esa bendición. Hermanos, nosotros tenemos que usar medios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, pero oiga, Él usa medios. Dios usa medios. Dígaselo a la que tiene al lado. Dios usa medios. Dios usa medios. Oigan ahora. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que aparecieron Moisés y Elías. Y verdaderamente todos se transfiguraron. El Señor pudo descender del cielo. Miren, eso hubiese sido espectacular. Con truenos, con relámpagos, y de repente bajó adulto, listo para su misión. Pero Dios usó el medio de una mujer joven, pobre, para a través de su vientre llegar a este mundo. Dios usa medios. Él usa medios. Y si tú quieres la bendición de Dios, he aquí lo que dice el texto. En primer lugar, aquí Dios probó al pueblo. Miren para qué. Dice aquí que el Señor les dice: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no le enviaré ninguna de las enfermedades que envían los egipcios. Noten, hermanos, muchos de nosotros vamos a vivir en amargura. ¿Saben por qué? Porque no oímos la palabra de Dios. Usted vive según su impulso y su deseo, según le enseñaron. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios y a ponerla por obra entonces. Préstele atención a Dios. Él es un Dios de medio. Como lo he dicho 1000 veces, lea su Biblia todos los días. Busque a Dios todos los días. Y no solo lea la Biblia, sino háblele a Dios. Miren, por la palabra Él me habla y con mi oración yo le respondo. Hable con Dios todos los días. Use los medios públicos de la gracia. Esto es el medio público de la gracia. Venir a la casa de Dios, participar de la cena del Señor. Es parte de los medios públicos de la gracia. Reúnase en la semana en el servicio de oración. Usted quiere la bendición de Dios, use los medios establecidos por Dios.
Moisés oró, Moisés obedeció y Dios finalmente fue visto de una manera distinta y él cambió la amargura en dulzura. Unas palabras de aplicación final. Dios también les dio a este pueblo las 12 fuentes de Elín. ¿Y sabe lo que se dice? Llegaron a Elín, 70 palmeras, 12 fuentes, y ahí se quedaron felices. No hay nada extraordinario en eso. Óigame, vivir cómodos aquí en Estados Unidos, no hay nada extraordinario. Nada extraordinario. Ahora, en estos días se nos fue la luz y eso fue extraordinario. En Estados Unidos, un apagón de 3 días. ¡Wow! Se va a acabar el mundo. Yo crecí con apagones y en mi país cuando se iba la luz la gente aplaudía. Y cuando llegaba aplaudía otra vez. Como quiera lo mismo. Nosotros muchas veces, hermanos, vivimos tan cómodos que nos olvidamos de ser agradecidos a Dios. Y a veces Dios nos quita la luz, nos quita el trabajo, nos quita la salud para que aprovechemos sus misericordias día a día. A veces Él deja que nuestros pensamientos se vayan lejos y pensemos tantas tonterías y tantos disparates que hasta nos ponemos a llorar. Y todo eso está en la mente suya. A veces Dios nos suelta un poco y nos lleva a la amargura para que aprendamos a depender de Él y sepamos que la dulzura de esta vida no está en la abundancia de bienes que tengamos, sino en conocer a Dios y caminar con Él. No queremos que vengan huracanes, pero si Dios los manda, tenemos que decir amén. ¿Y qué Dios me quiere enseñar a mí con eso? Algo tan sencillo como gasolina. ¿No hay por aquí gasolina? Y saben que estando en Cuba precisamente, el año pasado, veía una fila que hacía así, y digo, ¿y qué es esto? Me dice, gasolina. Pero no el que llega, sino cuando te dicen, y duran 2 días, duraban ese tiempo para poder conseguir un poco de gasolina. Ahora no, usted se para donde quiera y le echa la que quiera. No, esta no, porque aquí ya vende más barato y aquí me dan puntos. Pues nosotros somos demasiado cómodos. Tenemos demasiado, hermanos, tenemos demasiado. Y Dios a veces en su bondad nos quita algunas cosas para que apreciemos más lo poco que tenemos, pero sobre todo, oiga ahora, para que lo apreciemos más a Él y nos deleitemos más en Él. A veces Él nos limita en la salud. Y no sé en el caso suyo, pero Abraham conoció mejor a Dios cuando Dios le dijo a él, sacrifícame a tu hijo, el que amas, tu único Isaac, sacrifícamelo. Y ahí se fue Abraham a sacrificar a ese muchacho. Nunca había visto eso en la Biblia. Imagínense cuando él iba a clavar a su hijo con el cuchillo y ahí apareció un carnero, cuánto apreció él a su hijo. A veces nosotros damos por sentado de que nuestros seres queridos siempre estarán con nosotros, pero no es verdad. La Biblia dice que nuestra vida es como la flor del campo. Pasó el viento por ella y su lugar no la conocerá jamás. Yo le animo a que manifieste su amor por sus seres queridos mientras Dios se lo esté dando. Déjese de discutir tantas tonterías como vivimos nosotros discutiendo tantas cosas que no tienen importancia. Pero aprovechemos los dones de Dios. Bese con más pasión, abrace con más fuerza, coma con más gusto. Tantas cosas buenas que Dios nos da y las dejamos pasar como si nada. José conoció mejor el amor de Dios cuando tuvo que ser separado de su familia y luego volverla a encontrar muchos años después. Yo conocí una señora una vez que estaba en una depresión tan profunda que cuando la fui a visitar, le digo, hermana, ¿cómo está usted? Me dice, pastor, yo estoy muy mal. Yo vivo sola, no tengo familia, tengo unos nietos que no me llaman y ni un perro que me ladre tengo. Wow. Hay personas que viven solos así, ¿eh? Y lo peor es aquellos que tienen familia y todavía viven solos. Guarde el celular cuando llegue a su casa. Y yo me lo tengo que decir a mí mismo, guarde el celular, no se va a acabar el mundo si usted no lo tiene ahí. Y disfrute de su familia y de los dones de Dios. Moisés conoció mejor el amor de Dios y la bondad de Dios después de este trago amargo, cuando ya llevó al pueblo donde Dios lo llevó.
Es interesante que Moisés duró 40 años guiando el pueblo para entrar a la tierra prometida. Oiga esto. Y cuando llegaron ahí, Dios le dijo: ahora Moisés, quédate aquí porque no vas a entrar a la tierra por la cual caminaste 40 años para entrar. Y Dios le dijo: la vas a ver de lejos nada más. Y cualquiera diría: wow, 40 años en eso y no lo dejaron entrar. Dios sabía de lo que lo estaba librando. Y ahora miren, el don que le estaba dando, llevándolo a su bendita presencia. Descansemos en Dios y gocemos de Él cuando nos quite el mal para darnos el bien, o cuando nos niegue el bien que queremos. Finalmente, los tragos amargos no solamente nos conceden conocer mejor a Dios y su bondad, y esto para mí es lo más serio, nos conceden conocer mejor nuestro corazón. Cuando un hombre tiene hambre o no tiene dinero, ahí usted lo conoce mejor que nunca. Cuando llega a su casa y la esposa no le cocinó porque hubo una confusión y él llegó con un hambre de náufrago. O cuando simplemente, oiga ahora, para mí eso es como el hombre se encuentra en apuros. O sea, hay hermanos que viven bien hasta que caen en una situación de malestar, o son de buen testimonio hasta que son desafiados. Y usted los oye bien y los oye hablando bien hasta que encuentran un problema, y ahí oye palabras y expresiones que usted jamás pensó que iban a estar en ese corazón. ¿Cómo hablas tú en tu casa, en la intimidad de tu casa? Porque los tiempos difíciles revelan a Dios, pero revelan lo que hay en nuestro corazón también. Cuando una persona tropieza o se encuentra en una situación difícil, usted oye palabras que usted dice: jamás pensé que esta persona había oído eso, o decía una palabra así. Sí, los tiempos difíciles revelan nuestro corazón. Dios los estaba probando, los estaba humillando, para que ellos solamente esperaran y descansaran en Él. Por otro lado, cuán fácilmente culparon a otros y no se fueron a Dios. Hubo una mujer en la Biblia llamada Noemí. Ella se fue de la tierra de pan de Belén a otra tierra, buscando prosperidad. Déjeme explicárselo mejor. Ella se fue de un país latinoamericano donde hablan español a los Estados Unidos buscando el sueño americano. Cualquier parecido no es coincidencia. Y en ese lugar donde ella fue buscando ese sueño, se encontró lo que ella no andaba buscando. Su marido se le murió y sus 2 hijos se le murieron. Y en ese desamparo decidió volver otra vez a su país. Cuando ella llegó y la gente la vio tan desmejorada, porque hay personas que usted le ve la tristeza en la cara, no hay que averiguar mucho ni hacerle preguntas. La vio tan desmejorada, las personas dijeron: óyeme, y esta es Noemí. Noemí significa dulce. Ella dijo: no, nadie me llame Noemí aquí, llámeme Mara, que significa amarga. Oiga ahora, porque el Todopoderoso me ha afligido. Ella estaba amargada, pero su teología estaba bien. ¿Has encontrado aflicción tú? Mira, no culpe a tu mujer, ni a tu marido, ni al americano que te dio la visa. Céntrate en Dios. En Dios. Él controla todo y tú estás aquí por la voluntad de Dios. Y probablemente tú necesitabas venir aquí, ser humillado, ser afligido, para que entonces sepas dónde ir para buscar a Dios. Dios es bueno y Él guía nuestros pasos. Nuestro corazón es revelado en la aflicción. Tráelo a la cruz de Cristo, y que el Señor nos ayude a sacarle provecho a la amargura, terminando en dulzura a los pies de la cruz. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno eres tú cuando nos enseñas en tu palabra que nosotros podemos encontrar amargura aquí, pero también milagrosamente tú puedes cambiar la amargura en dulzura, la tristeza en gozo, la desesperación en esperanza, la escasez en provisión. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos en el nombre glorioso de Jesucristo a poder nosotros descansar en ti y poder tener en ti la dulzura que necesitamos, solamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén.